Acá tengo el libro este que empezamos a limpiar, los que se quedaron la semana pasada, que no habían estado en la primera clase. Lo que acá me faltó son las hojas de respeto, que las voy a hacer ahora, así ya también las ven. Voy a tomar 2 hojas lisas, que son bastante parecidos el color al del libro, no son exactas por el tiempo, pero bueno. Voy a armar un cuadernillo de 2 hojas. A plegar. Creo que se vea cualquier cosa, me dicen. Entonces vamos a hacer un cuadernillo de hoja de respeto para adelante y otro para el final del libro. Y lo vamos a cortar a la medida del libro. Que tiene 3,5, un poquito menos, 13,4 por 19,6 me parece. Sí, 19,6. 13,5. Por 19,6. Siempre yo mido o marco 3 veces porque yo soy muy de equivocarme con las medidas. Entonces como con 3 veces es como que es difícil pifiarle a las 3. Entonces generalmente hay 2 bien, 1 mal. Y con eso me aseguro de cortar bien el material. Entonces va a ir uno adelante del libro y otro al final. Yo estas tapas no las voy a poner en el libro porque son tapas duras de cartón, entonces no las puedo incorporar. La idea es poder reutilizarlas. Yo creo que esto sí se podría hacerle un lomo nuevo porque está muy roto, pero sí reutilizar las tapas. Muy bien. Bueno, tengo mis hojas de respeto. Voy a cortar de 19,6. ¿Qué voy a hacer con esta hoja? La plantilla para la costura. Voy a cortar a la misma altura. Ahí. Y lo voy a plegar a la mitad para marcar dónde van a ir los orificios acá al medio. Yo lo que les decía es lo que hago acá en esta costura
es reutilizar los orificios que ya tengo en el libro para evitar perforar de nuevo. La costura francesa, lo que yo les decía es que tiene pares de orificios donde yo voy a cruzar el hilo cuando cosa. Acá yo tengo ya 3 pares de orificios, entonces los voy a usar, los voy a aprovechar. Acá va a cruzar el hilo. Y además tengo que tener 2 orificios en la cabeza y en el pie, que es para las cadenetas, que se llaman. Que ahí es donde yo voy a unir los libros entre sí, los cuadernillos entre sí, perdón. Entonces acá en este caso a mí lo único que me haría falta es marcarle las cadenetas. Las voy a marcar entre 5 y 10 milímetros en la cabeza y 10 o 12 por ejemplo en el pie. En la cabeza siempre está un poco más afuera porque es el lugar donde yo más fuerza hago con el libro cuando lo saco de la biblioteca. Vieron que uno tiende a hacer esto que no debería, pero bueno, es donde más lo esfuerzo, entonces por eso está más cerca de la punta. Entonces voy a tomar un cuadernillo para de acá sacar los orificios originales. Lo voy a poner a mi plantilla al último de todo el cuadernillo. Y esto es una cuna de perforación que si no la tengo no importa, lo puedo hacer sobre la mesa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a transferir estos orificios a mi plantillita con un punzón. Si no tengo un punzón, puedo usar una aguja. Les voy a mostrar otra vez a los chicos. Por ejemplo, en un corcho. Está bueno que no sea tan grueso, que sea más o menos el tamaño de la aguja que voy a coser, para no perforar tanto. Ahí está. Ahí yo transferí los orificios del libro. No sé si se ven. Yo por ahí no veo mucho porque tengo la computadora inclinada. Y a esta plantilla, ay, esperen que no sé si la di vuelta. Eso tengo que tener en cuenta, no darlo vuelta para no modificar los orificios. No, está bien. Primero le voy a marcar lo que sería la cabeza, sería acá arriba, y el pie, para no perderme cuando haga las perforaciones que tengo que hacer de las cadenetas. Entonces en la cabeza vamos a hacerle a 1 centímetro del borde de la perforación. Y en el pie a 12 milímetros, 1 centímetro con 2 milímetros. Y lo marco con el punzón. Primero en mi plantilla. Esto me sirve de este lado de tope para que cuando yo perfore queden todas las perforaciones alineadas. Entonces, estas van a ser las perforaciones que tiene el libro más las cadenetas. Si yo quiero hacer un cuaderno, una bitácora, esto mismo hago en las hojas lisas y siempre hago los pares de orificio. No hace falta que tengan una distribución específica, pero sí que no estén tan separados uno de otro, generalmente entre 1 centímetro, 1 centímetro y medio, esta distancia, para que el cruce del hilo me refuerce bien. Mientras más unido, más resistente va a ser. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que transferir todos estos orificios a los cuadernillos del libro y a las hojas de respeto. Entonces, ¿cómo hago? Esta sería la primera hoja de respeto, siempre teniendo en cuenta qué va en la cabeza y qué va en el pie. La pongo al medio y perforo. La hoja de respeto todos los orificios porque no tiene ninguno. Y así con todos mis cuadernillos. Ahora los del libro voy a perforar solo las cadenetas, los otros los dejo como están.
Bueno, ya estarían todas las perforaciones hechas. Y ahora que vamos a hacer va a ser coser. Con el mismo hilo que usamos para la costura de hojas sueltas. Yo les había dicho que como máximo el largo del hilo que sean 2 brazadas de nuestras para evitar que se anude, si no, como este no tiene tantos cuadernillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con las de respeto puedo tomar 8 veces la medida y una más por las dudas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no es por las dudas, sino que es para los nudos y para que no me quede corto el hilo. Lo encero el hilo. Y voy a usar una aguja que pueden, eso es a gusto, pueden usar aguja curva, pueden usar aguja recta. Yo voy a usar una recta. Lo que suelo hacer se compran en las mercerías, pero como tienen la punta muy filosa, se la alijo un poquito para no marcar el libro y para no pincharme yo, porque a veces pasa que no se pincha y mancha después, se lastima y mancha. Bueno, vamos a empezar cosiendo siempre que teniendo en cuenta que no se nos corran los cuadernillos del lugar, sobre todo porque es un libro. Voy a buscar, para que vean bien. Yo coso, la forma más cómoda de coser es, les muestro, pero bueno, para que vean bien voy a coser de otra manera, pero la forma más cómoda es coser el cuadernillo contra el borde de la mesa y voy cosiendo así. Para que puedan ir viendo la costura, voy a poner así de costado. Así pueden ver bien cómo va el hilo. Bueno, ¿cómo es esto? Primero, entro por la primera cadenita. Salgo por el primer par de orificios, el primer cuadernillo es fácil, voy y vuelvo, no tiene ninguna complejidad. Siempre veo del lado de adentro que no me queden nudos, que no me quede flojo el hilo. Siempre el hilo lo tiro en el sentido en que voy cosiendo para no rajar el papel. Acá me puedo sostener con la mano, puedo poner un peso para que no se me mueva. Y salgo por la última cadeneta. Ajusto un poquito el hilo para que no me quede flojo. Verifico que me quede todo prolijo. Y ahora le pongo encima el siguiente cuadernillo.
Entro por la cadeneta del pie del segundo cuadernillo. Me complica porque no veo bien. Sobre todo los primeros son más difíciles porque se nos mueven, el hilo es largo. Y acá es cuando empiezo a cruzar con el hilo de la costura anterior. A ver si... Casi que ahí se ve mejor. Entonces, ¿qué hago? Entro de abajo hacia arriba, por debajo de la costura del cuadernillo anterior, la cruzo y entro por el segundo orificio del par que tengo, digamos, que cocino. ¿Ven? Ahí me queda el cruce hecho. Salgo por el otro. Cruzo. Tiro los dos hilos en el mismo sentido en el que voy cosiendo y acá hago un doble nudo, que es el cabo del hilo por donde empecé a coser. Y cada vez que coso, me olvidé decirlo en el primer cuadernillo, le paso la plegadera para sentar. Entonces ven cómo queda ahí el cruce. Les muestro uno más. Ya casi, como ya tengo los nudos anteriores, tengo que tener cuidado de dónde cruzo. Siempre cruzo en el cuadernillo anterior, que sería el número 2. Entonces lo que puedo hacer es, si no quiero pinchar, meto la aguja entre el 1 y el 2 y saco por... Bueno, no tengo que cruzar por ahí, porque ahí yo estoy tomando el hilo del primer cuadernillo. Tengo que tomar el hilo del segundo, del anterior. No estaría pudiendo. ¿Qué posición está? Ahí está. Siempre alineo bien, que no me quede cruzado. Ahí se hizo un nudo.
Es difícil coser con el revés. Y acá cuando salen por la cadeneta, acá esto ya lo van a hacer hasta el final de la costura del libro, se hace una cadeneta que es entras con la aguja por la unión de los dos cordernillos anteriores, salís, y antes de cerrar todo entro por ese rulito y fijo de esta manera la costura. Y esto lo voy a hacer hasta que termine todo el libro entero. Entonces ven, me queda acá. A ver dónde está el centro del cuadernillo. Ven, ahí están. Estos eran los orificios originales. 2 pares, 1, 2, 3 pares. Y las cadenetas en los extremos. Este caso quedó bastante lindo, bastante simétrico, pero bueno, no todos los libros que vamos a encuadernar van a tener esta disposición. Tenemos que ir adaptando la cantidad de orificios de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar para la costura francesa. Bueno, y una vez que terminan de coser todo, el resto es igual. Le pegan la hoja de guarda acá, en la tapa y en la contratapa, perdón, en el primer y último cuadernillo, y después encolan el lomo, y bueno, el resto ya es todo igual. No sé si